Estoy decepcionado de los trenes de Perú. Un banquero alemán, disfrutando de su primer viaje por tierras incas, se encontraba de pie en el andén de la estación en Cusco, esperando abordar el tren de sus sueños hacia la ciudadela de Machu Picchu. Para él, ese instante, atraído por un mundo que había admirado tanto en documentales y cine, debía ser una experiencia mágica. Sin embargo, su actitud llena de expectativas cambió repentinamente. Con un tono duro, se quejó ante el jefe de estación, alegando que el sistema ferroviario peruano era absurdo. Pero, apenas 10 segundos después, una sola frase del encargado lo dejó sin palabras. ¿De qué se quejaba este hombre alemán? ¿Y cuál fue la respuesta del peruano que lo dejó atónito? Veámoslo de inmediato. Lucas Weber, quien trabaja en un banco en Frankfurt, es el típico hombre alemán, serio y meticuloso. A sus 30 años, ya es jefe de equipo, encargado de capacitar a los colegas más jóvenes. En su oficina tiene una gran reputación y goza de la confianza de sus superiores. Es sensible a los números y experto en ejecutar planes al pie de la letra. Para él, el banco es su vocación natural. Sin embargo, Lucas tenía una preocupación oculta. Perseguido diariamente por las obligaciones, mirando cifras en la pantalla del ordenador durante largas horas, su vida regular carecía de estímulos. A veces sentía una repentina confusión. ¿Está bien seguir así? Sentía que a su vida le faltaba algo. Fue entonces cuando buscó refugio en la cultura de un país lejano, el cine y la mística de Perú. Desde que vio diarios de motocicleta en su época universitaria y quedó cautivado por los paisajes andinos, Lucas comenzó a consumir obras como La teta asustada de Claudia Llosa y documentales sobre el imperio inca. Al sumergirse en ese mundo, descubrió algo importante. Esos paisajes de montañas imponentes y calles empedradas no eran ficción, eran reales. Desde ese momento, Perú dejó de ser solo un escenario de película para Lucas y se convirtió en una realidad a la que debía ir algún día. Calles coloniales llenas de historia, templos incas que resisten el tiempo, la amabilidad de la gente y la mezcla del caos con la belleza. Todo eso era el país ideal para Lucas. Un día, finalmente tomó la decisión. ¿Me voy a conformar con verlo a través de una pantalla toda mi vida?, se preguntó. La respuesta ya estaba decidida. Tenía que ir. Si no actuaba ahora, se arrepentiría en el futuro. Convencido, solicitó una semana de vacaciones sin dudarlo. Afortunadamente, sus colegas lo apoyaron. Lucas reservó sus vuelos y hoteles de inmediato, planificando el viaje con precisión milimétrica. Sería un viaje en solitario recorriendo la moderna Lima y la histórica Cusco. Su agenda estaba llena de museos, sitios arqueológicos e incluso horarios de comidas, organizado tan perfectamente como un proyecto laboral. Y así, llegó el día de la partida. Al aterrizar en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima, Lucas respiró profundamente el aire de Perú por primera vez. Un aire húmedo, cargado de historia. Los letreros en español, la emoción y los nervios se mezclaban en su pecho. Bien, déjame ver con mis propios ojos este país soñado, susurró Lucas en su corazón. Su aventura peruana comenzaba silenciosamente. En su primera parada, Lima, Lucas quedó impactado. Al salir a la zona de Miraflores y Barranco, se sorprendió por el contraste entre la modernidad y la tradición. Aunque el tráfico era caótico, encontró un orden peculiar en la amabilidad de la gente. En el Metropolitano, vio cómo, a pesar de la multitud, las personas cedían el asiento a los mayores con un respeto casi reverencial. Lucas sintió que estaba dentro de una película. Su viaje continuó hacia Cusco, el ombligo del mundo. Caminar por la Plaza de Armas, ver la catedral y las piedras de los muros incas lo dejó sin aliento. Especialmente la visita a Coricancha, ver cómo la arquitectura colonial se fusionaba con la base inca lo hizo suspirar. Realmente existe un lugar tan hermoso, murmuró varias veces. La comida también fue una serie de sorpresas. Nunca imaginó que comer un lomo saltado en una picantería tradicional pudiera tener un sabor tan profundo. El plato parecía condensar la historia de la fusión peruana, y cada bocado lo conmovía. Además, en cada restaurante escuchaba un enérgico bienvenido, pase usted, una calidez que reconfortaba su corazón. En las tiendas de artesanía del barrio de San Blas, quedó fascinado por cómo los peruanos integraban los textiles de alpaca y los motivos andinos en su vida diaria, llenando su mochila de recuerdos. El viaje entraba en su segunda mitad. Lucas se dirigía a la estación para cumplir uno de sus mayores sueños, viajar en el tren de lujo hacia Machu Picchu. Había leído que este servicio, a diferencia del transporte urbano, operaba con una precisión suiza debido a la dificultad de la vía de una sola línea en las montañas.
Llegó a la estación en Cusco, estación Huanchaco-Poroy. Cruzó el control de boletos y se dirigió al andén designado. Ante sus ojos se desplegaba un mundo que superaba su imaginación. Lo que vio fue un andén extremadamente elegante y tranquilo. Los pasajeros esperaban en fila, con sus cámaras listas, observando los vagones azules y dorados del tren que brillaban bajo el sol andino. Todo parecía fluir con un orden ceremonial. Lucas se detuvo, embriagado por la atmósfera. A diferencia de las estaciones alemanas, donde a veces hay gente corriendo o hablando fuerte por teléfono, aquí reinaba una calma respetuosa ante la majestuosidad de los Andes. Todo está limpio, las señales en inglés y español son claras, pensó, sintiéndose seguro. Con su box lunch gourmet en mano y una bolsa con regalos, sintió una emoción casi infantil. El tren debía estar por salir. Lucas esperaba con el corazón lleno de esperanza. El reloj avanzaba. Lucas tenía su cámara lista. El momento perfecto se acercaba. Sin embargo, las agujas del reloj pasaron claramente la hora programada, pero el tren ya no estaba en el andén. O mejor dicho, el andén estaba vacío. No había nadie ansioso, ni anuncios de retraso. Pasaron 10 minutos. ¿Qué pasa?, se dijo Lucas. Si fuera un tren en Alemania y se retrasara 5 minutos, habría un anuncio. La irritación comenzó a brotar. Cuanto mayor es la expectativa, mayor es la decepción. Lucas recordó haber leído que los trenes turísticos de Perú eran puntuales debido a la estricta logística de la vía férrea. Era todo una fantasía, pensó. Finalmente, su paciencia llegó al límite. Lucas se dirigió decididamente hacia un anfitrión de la estación impecablemente uniformado. Disculpe, dijo. El anfitrión respondió con cortesía. Buenas tardes, señor, ¿en qué puedo ayudarle? En ese instante, la ira de Lucas estalló. Estoy decepcionado de los trenes de Perú. Llegué a la hora, pero he esperado 10 minutos y no veo mi tren. Y no hay ningún aviso de retraso. ¿Qué significa esto? El empleado abrió los ojos ligeramente, pero mantuvo la calma. Esa actitud enfureció más a Lucas. En Alemania, los trenes también se retrasan, pero al menos lo anuncian. Se dice que el servicio a Machu Picchu es de clase mundial y puntual, ¿es mentira? La voz de Lucas resonó en la estación. Algunos pasajeros voltearon a mirar, pero nadie hizo escándalo. El anfitrión hizo una pausa y preguntó con el mismo tono educado. Disculpe, señor, ¿a qué hora llegó usted al andén exactamente? Lucas frunció el ceño. Justo después de la hora de embarque. Tal vez 1 o 2 minutos tarde, pero eso debería estar dentro del margen de tolerancia. Si ustedes se fueron antes o se retrasaron, deberían disculparse. El anfitrión revisó lentamente su tableta y luego levantó la vista, diciendo con serenidad, señor, el tren que usted debía abordar llegó a tiempo y partió a la hora exacta. No tenemos registro de ningún retraso. En ese instante, Lucas sintió como si le hubieran dado una bofetada. Lucas se quedó mudo. Él estaba tan alterado, y la respuesta del anfitrión fue increíblemente tranquila y precisa. Partió a tiempo. Su cerebro comenzó a calcular. Cuando llegó al andén, efectivamente la hora de salida había pasado por muy poco. Al mirar su reloj, quizás eran unos minutos. No, tal vez solo fue 1 minuto o 2. Pero ese error lo había decidido todo. ¿Por solo 1 minuto?, preguntó Lucas, inmóvil. El anfitrión continuó, en este servicio ferroviario, la gestión del tiempo es muy estricta porque compartimos una sola vía en las montañas. 1 minuto de retraso afecta a todos los trenes que suben y bajan de Machu Picchu. Por eso, el tren parte al segundo exacto. Seguramente. Cuando usted pisó el andén, el tren acababa de salir. El anfitrión le mostró la pantalla. Ahí estaba registrado, salida 12 horas 30 minutos. No puede ser, murmuró Lucas. En ese momento, la leyenda sobre la puntualidad de este servicio se probó no como un mito, sino como una realidad implacable. La explicación era perfecta. La irritación y la ira de Lucas se transformaron en una vergüenza que lo hacía sentir que el suelo se derrumbaba bajo sus pies, al darse cuenta de que todo fue culpa de su propio malentendido y arrogancia. Lo siento muchísimo, dijo bajando la cabeza, con voz temblorosa. El anfitrión sonrió levemente. No se preocupe. En realidad, le pasa a muchos viajeros. A veces, la gente piensa que en Sudamérica todo es relajado, y le sorprende que seamos tan estrictos con el horario en estos servicios. Esas palabras resonaron en el corazón de Lucas.
Él había malinterpretado todo y encima había gritado, pero el empleado no lo culpó, al contrario, mostró empatía. Esa actitud clavó más profundo el aguijón de su vergüenza. Señor, continuó el anfitrión, podemos reubicarlo en el siguiente tren que sale en 1 hora, sujeto a disponibilidad, sin costo adicional. Por favor, esté tranquilo. Lucas estaba atónito. Él llegó tarde, fue su culpa, y aún así lo trataban con tal amabilidad y le decían esté tranquilo. ¿Cuánta paciencia se necesita para decir eso?, pensó. Su actitud agresiva anterior parecía una mentira. Lucas hizo una reverencia profunda. Muchas gracias. Se sentó en una banca de madera tallada, mirando a su alrededor. Solo él se había alterado. Se avergonzaba de sí mismo. Estoy decepcionado de los trenes de Perú, esas palabras que gritó se repetían en su cabeza. Deseaba poder tragárselas. Pero Lucas se dio cuenta de que, en lugar de retractarse, debía aprender y cambiar. Sintió que esa era la mejor manera de pagar la lección que le dieron. 12 horas 30 minutos, partida. Ese registro era frío y veraz. Como banquero alemán, se enorgullecía de su gestión del tiempo. Pero la realidad era que había llegado tarde. Al aceptar el hecho, sus mejillas ardieron. En Alemania, si un tren se retrasa y uno pregunta, a veces el personal se muestra molesto. Si uno pierde el tren, es su problema. Pero aquí, en esta estación de los Andes, a pesar de sus gritos, lo acogieron con calidez. Esa es la verdadera hospitalidad peruana, comprendió Lucas profundamente. El siguiente tren llegó. Puntual, al segundo. Esta vez, Lucas estaba listo desde mucho antes. Sentado en el vagón, observando el paisaje del Valle Sagrado pasar por la ventana, Lucas reflexionó. En su país, la puntualidad es la norma, pero él se había permitido una holgura arrogante por estar en el extranjero, pensando es solo 1 minuto. En Perú, en este contexto de alta confianza, ese minuto era una promesa rota. La confianza nace de la precisión. Esa fue la lección. De regreso en Frankfurt, Lucas lucía un poco más serio. Solo fue 1 semana, pero algo cambió en él. En su trabajo, sus colegas notaron la diferencia. «Te has vuelto más estricto con el tiempo últimamente», le decían. «Es que estoy aprendiendo de Perú», respondía Lucas con una sonrisa. Ya no era solo imitación. Para él, cumplir con el tiempo se convirtió en una forma de respeto hacia los demás y hacia sí mismo. Llegar 5 minutos antes a una reunión, preparar el café con calma. Esos pequeños momentos ordenaban su vida. La experiencia en los Andes, la precisión de aquel tren azul y la amabilidad de aquel anfitrión peruano, seguían vivas en el corazón de Lucas. Un joven banquero alemán aprendió qué es la confianza a partir de un incidente de 1 solo minuto, cambiando su vida poco a poco, pero con certeza. ¿Qué les parece? Hasta aquí llega la historia de hoy. Espero sus comentarios sobre esta lección de vida traída desde las montañas de Perú. Gracias por leer hasta el final y hasta la próxima.